el doctor Nielsen, ventilación mecánica en insomnios. Esa es mi meta ahorita, ¿no? Pero, o sea, para que entiendan, ahorita se hace ventilación mecánica en perros y gatos y se hacen bloqueos de todos los tipos, para que me entiendan, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con estas dos drogas. Luego de que he hablado de drogas que normalmente podemos utilizar en infusiones, que podemos utilizar como sedación, tenemos las drogas de inductor. A ustedes lo único que tienen que conocer es Propofol, ¿ya? Propofol. Acá no llega flaxolona, pinilato, que es la otra que normalmente se tiende a utilizar como inductor, ¿ya? Entonces ustedes como inductor, Propofol, la famosa leche del sueño, le dicen, ¿no? El Propofol tiene efecto hipnótico, también se puede utilizar en infusión continua, ¿ya? Tengan eso anotado, tengan eso presente. Van a tener distintas escuelas donde normalmente te van a hablar de miligramos kilo para inducir, y la otra escuela, que es la que yo ejerzo, es la de dosis efecto, ¿ya? Si hablamos de miligramos kilo en este tipo de drogas, doctores, normalmente va de 1 a 6 miligramos kilo, ¿ya? El rango de dosis que vas a conseguir en libros, en literatura, en papers, qué sé yo. Si hablamos dosis efecto, lo que yo normalmente hago es cargo una dosis media, ¿ya? Digamos, ¿no? Un perro de 10 kilos, yo calculé que a 3 miligramos kilo me sale un ml, pero yo no cargo un ml, todo. Y lo que hago es endovenoso y voy pasando dosis efecto. ¿Cuáles son los efectos que yo voy a desear en una inconsciencia? Si hablamos del efecto del sueño o de la leche del sueño, creen que cuando yo pase Propofol, ¿qué es lo que debo observar en mi paciente? A ver, a pensar un poquito. Y una mandíbula también relajada que me permita poder abrir la cavidad bucal. Y después de eso, o antes que eso, importantísimo, el reflejo papilar medial, ¿ya? O sea, que tiene que estar ausente. Casi siempre, cuando hago ausencia del reflejo papilar medial, es donde normalmente luego me voy, veo mandíbula, jalo lengua. Ok, ausencia, retrae mandíbula muy flácida, jalo la lengua, una mantequilla, ok, ese perro está ya en grado de inconsciencia para poder colocar mi traqueotomía. ¿Ya? Así es como utilizamos el Propofol para la inducción, doctor. Casi seguro que después de que se el que tuvo, volteo. Y algunos colegas en la sedación, o sea, en la MPA, que colocaste primero antes del Propofol, afeitan. ¿No? Limpian todo, sopladora, ya. Área sucia. Luego pasa al área limpia. Ahí es donde yo induzco. Y como les dije, induzco para poner mi tubo, volteamos. Mientras yo voy poniendo mis cocodrilos, mis cositas, todo ahí, el doctor va haciendo ya el embrocado, ¿no? Para esterilizar la zona o mantener la zona aséptica para poder hacer la cirugía como tal, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, el uso del Propofol como inductor es para asegurar vía aérea, generar comodidad de mi paciente y poder colocar todos mis objetos para poder hacer una monitorización de ese paciente, ¿ya? ¿Qué particularidades tiene el Propofol? Que es un depresor cardiorrespiratorio, ¿ya? Es el típico droga que te va a generar, en este caso, la famosa apnea. Ahora, aquí en la práctica con los alumnos, yo he podido determinar de que ven el apnea y se ponen de colores, se asustan, se ponen, doctor, por favor, mi perro no respira, venga, ¿ya? De verdad, pasa, no me dejo mentir. Entonces, yo siempre les digo, si es que ustedes aseguraron de manera correcta una vía aérea, o sea, si son diestros en la intubación, y preoxigenaron a su paciente, no tienen por qué tenerle nada de miedo a la apnea. Segundo, yo les mencioné aquella vez de que esta droga dentro de lo previsible, o sea, ustedes tienen que saber cuando estudien farmacocinética y farmacodinámica, tienen que entender que son potentes de depresor cardiorrespiratorio, con mayor énfasis a nivel respiratorio. El alfa también es un cardiorrespiratorio depresor, pero con mayor énfasis a nivel cardíaco, para que me entiendan. Por eso produce bradicardia, pues, chicos. Y produce apnea porque se va más al camino respiratorio, generando una rigidez del ambro bronquial. Es por eso el motivo del apnea. Pero si usted preoxigenó a su paciente 5 a 10 minutos antes, le cargó el tanque de gasolina con puro oxígeno. Entonces, se pregenera el apnea, pero si yo preoxigené, tranquilamente los doctores tienen entre 30 segundos hasta un minuto para, como justo le decía el ejemplo anterior, ¿no? Agarrar su cinta, sí, como sotopía, ¿no? Lentito, volverla,
agarrar mi tubo, medirlo, saber, decirle al personal, oye, un favor, ahora sí, expande pues para poder intubar. O sea, te da esa tranquilidad a lo que quiero llegar. Si usted no preoxigenó, coloca propofol, se produce la apnea, al llegar a los 30 segundos, el bicho ya está poniéndose morado. Y ahí es donde, doctor, mi perro no respira, auxilio, por favor, ayúdeme, ¿me entienden? Entonces, la preoxigenación es un parámetro importante. Lo vamos a hablar, pero ténganlo presente. Siempre se preoxigena un paciente antes de, es un innegociable. El propofol, perdón, el oxígeno es la droga más barata de todo lo que tenemos acá. ¿Ya? Es lo más barato. Siempre tiene que estar. Antes solamente era tanque. Hoy en día tienen ustedes condensadores. Ya no hay excusa, pucha, se olvidaron de llenar el tanque, por eso no tengo oxígeno, voy a hacer la anestesia así. No, ya no. Tengo ya un condensador para generar oxígeno. Así que no hay excusa en ese aspecto. ¿Qué más? Ya, creo que eso es con respecto al propofol. Para todos acá en la práctica. Este Propovet es un propofol multidosis. Yo creo que en la teoría les dije que a mí me gusta utilizar el propofol de Humana, porque considero yo que su calidad de molécula es mejor. ¿Ya? ¿Cuál es el inconveniente con la de Humana? Abro el frasco, saco lo que tengo que utilizar y lo demás se desecha. No tiene lecitina de soya, como lo tiene esto, como un excipiente, que al menos dícese que evita la contaminación bacteriana. Dícese, ¿ya? Pero, ya. Entonces, al ser un multidosis, doctores, para todos aquí en general, yo abro, cargo la droga, ¿no? Imaginemos ya cargué. Imaginemos cargué 2, le pongo a mi paciente. Hay pérdida de reflejo, la mandíbula flácida, pero la lengua todavía, o quiero entrar a tráquea, necesito cargar un poco más, porque la inducción no está buena. No me van a utilizar esa misma jeringa que entró en ese boca, porque ahí es donde me contaminas el propofol. Y esto ya no me serviría, porque dice que refrigerado 15 días. Ya no me serviría para la siguiente práctica. Van a tener que desechar. Y si abusamos de eso, o sí, como les ocurrió en los siglos pasados, son 4 meses, imaginemos, ¿no? Cargaban uno, ya usted grupo, ¿no? Uno, el otro grupo sacaba otro propofol, rompía, cargaba para él, y al final tenía 4 propofol abiertos. La siguiente semana podía utilizar quizás un líquido con los otros 3, los desecho. ¿Qué va a pasar? Que luego no vamos a tener propofol y van a tener que hacer su chanchita para poder comprar, para que puedan hacer su práctica, porque si no, ¿cómo avanzan? ¿Me dejo entender? Entonces, criterio, por favor. Para cuando si tengo que cargar, cambias aguja, colocas instrucciones. Termina la práctica, por favor, no sé, el último que me haya utilizado el propofol, agarra un algodoncito con alcohol, limpia un algodoncito, cinta. Así se guarda el propofol, por favor. Y criterio, les dije que era la leche del sueño, ¿no? Entonces, para la siguiente semana, si yo lo utilizo hoy día, la siguiente semana yo lo cargo y está en color ámbar, desecho. Mira, ahí. ¿Ves cómo no se adhiere al vidrio? Ya, no se adhiere, ¿verdad? Queda limpio. Si en cambio la siguiente semana está ámbar y yo hago esto del juego y se quedan grumos, como tal, tampoco. Porque no les hablé, creo, o sea, no les he hablado de la intoxicación del propofol. Cuando tengo un panorama de intoxicación con propofol es un panorama desalentador, doctora, porque yo la verdad, uno creo que salió con suerte y el otro se murió, pues sí, se murió el otro perrito. ¿Qué pasó? Usábamos siempre el Espiva de Humana. Entonces un día un contacto de nuestro grupo de anestesiólogos, dice, oye chicos, en Emancipación he tenido un contacto donde conseguimos, el propofol viene al 1%, ya, tapa azul de Humana. He conseguido un propofol al 2% y tenía la lapita roja. Ya, pucha, qué raro, es más grande, ¿no? Sí, me dice, he conseguido, está barato, chicos, aprovechen. Todos emocionados nos fuimos a comprar pues nuestro propofol. Me tocó ese día hacer una enterectomía, me acuerdo, un bullying. Fíjate, comí un cuerpo extraño fuerte, el perro, 9 meses. Armo mi protocolo, todo, y se me ocurre hacer infusión con propofol, con ese propofol, recién compradito. Ya, o sea, hasta ese entonces no entendía, tuve que luego leer muchísimo para entender cómo pasa una intoxicación con propofol. Pero hasta ese momento mi protocolo estaba correcto, coloco la infusión, el doctor empieza a hacer su proceso. Me dice, huele raro, doctor. Qué raro, voy a salir acá. No, nada. Veo a la zona de la cólera, ¿no? Y diarrea. Se venía en diarrea. Qué raro, pero la enterectomía no, o sea, no tendría por qué general, pues no es así. No dice, está obstruido. ¿Cómo puedo decir? Está obstruido y ya corté las 2 tripas. O sea, lo obstruido de acá no va a pasar pues hasta allá. Empezó una gastroenteritis. Luego a diarrea, ya no había diarrea, sino empezó a desprender diarrea con mucosidad.
así a gelatina transparente, pero a grandes cantidades. Entonces yo, qué raro, ¿no? El bicho todavía se mantenía en parámetros normales. Al ya no haber nada de mucosa que desprender, me imagino que en el lumen intestinal se desprenden las vellosidades, el mucus, pequeños capilares se revientan, pues, y empieza a tener mucosidad con sangre. Con sangre, y ahí vino mi tortura. Los valores de multiparámetro, todo se alteró, empezó a desaturar, frecuencia cardíaca empezó a bajar de a pocos, las mucosas estaban totalmente cianóticas o moradas. Se vino un SIC, que es una coagulación intravascular diseminada, una falla multiorgánica y chau, perro. Un perro sano que no tenía que haberse muerto. Bueno, dije ya. Por la tarde tenía un proceso más, simplemente era retirar una masita. Ya bueno, ya hay que dejarlo. Bueno, tuve que explicar al dueño, complicaciones, mi colega también dice qué pasó. Llega la tarde, hago el mismo proceso, bla, bla, bla. Lo mismo. Esta vez dije, no. Paré infusiones, como era algo rápido, ya terminó el doctor como sea. Empezó con un tratamiento para el tema gastroentérico, antibiótico-terapia. Luego, no me acuerdo, les prometo que para la siguiente semana les voy a decir qué bacteria es la que le gusta, como tal, pero es una bien marcada, que por eso me generó pues esa sepsis así. Tratamos y ese sí al menos sí lo pude sacar, ¿ya? Pero ese sí es el único. Pasaron 2 días y nadie hablaba del nuevo propofol en el grupo. Hasta que un amigo del diplomado me escribe y me dice, Vincent, ¿tú has tenido por si acaso este panorama? Y me describe lo que yo había pasado con el perro. La verdad, Cholo sí se me ha muerto. A mí también, bueno, pero yo, ¿sabes qué? Creo que es el propofol. Como este loco es más metido, ¿sabes qué? Vamos a investigar el laboratorio, número de lote. No coincidía. ¿Qué había sido? Era un producto adulterado, ¿no? Entonces, necesariamente matamos muchos perros justamente por tener una droga que... Ahora, hasta ese entonces no había propofol de veterinario, pues. Entonces, si me dices, ¿y por qué como no doctores no optaron por un fármaco veterinario? Porque no lo había. Como muchas de las drogas que en algún momento el fentanilo no sigue, ¿acaso hay un fentanilo de veterinario? No lo hay, un remifentanilo de veterinario, acá no llega. Entonces, seguimos extrapolando drogas humanas. Quizás el error ha sido pensar en, o comprar, pues, en emancipación, ¿no? Donde no te dan una factura, o no sabes, pero si no, ¿en dónde? Pues? Ahora, tú no puedes ir a Mafarma, bueno, ahora sí, pero antes no eras que, amigo, un favor, pues, acá está mi receta de veterinario, véndeme, no sé, 20 propofol, véndeme 5 fentanilo. Llaman a la policía. Saben que el uso de tener opioides sin una célula profesional de médico humano son 8 años de cárcel. ¿Me entienden? Entonces, eso siempre se manejaba así con un contacto, y si te doy tu contacto, por favor, dile que vengo de parte de, bien caleta, mandan a otra persona, lo meten en una bolsa, no sé, de turrón, una cosa así, aunque no lo crean, era el manejo de las drogas en manipulación, ¿no? Ahora ya tenemos un multidosis, ¿no? Pero mucho cuidado, porque también ha habido colegas que ya ahora en adelante me han contado de que por mal manejo de conservación se ha generado intoxicación, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso, con esa droga en particular. De ahí también tenemos los opioides, pues, doctores. Mi fentanilo, me encanta la nalburfina y también hay butorfanol. Cuando yo hable nalburfina, buprenorfina y butorfanol, los tres son opioides antagonistas parciales, ¿ya? Eso van a leer un poquito, pero quiero que se voy a preguntar la siguiente semana para que me digan por qué yo no puedo premedicar con estos tres que te he hablado, nalburfina, butorfanol o buprenorfina, y luego pensar en hacer una infusión con fentanilo o remifentanilo. Quiero que lean y luego me digan por esto y por esto, doctor, es que eso no se hace, ¿ya? Todo el mundo, no sé, conoce un laringoscopio, que es el equipo que utilizamos para poder intubar perros. ¿Lo han visto alguna vez? En realidad es una extensión que me permite bajar lengua con una luz para que mi traqueotubo pueda seguir un camino correcto sin complicarse, ¿ya? Este es de humana, por eso tiene forma curvada. El humano lo intubamos en posición ventrodorsal, ¿ya? O sea, sí, para bajar la glotis y entra el tubo para poder colocarlo, ¿ya? En el laringoscopio de perro no es así, el laringoscopio de veterinario es plano, ¿no? Porque yo lo que necesito es un bajo plano, no curvado. Sí te sirve muy bien, por ejemplo, para la braquicefalo. Como son cortos en nariz, en cráneo, sí te sirve para poder generar. En esto es mejor para intubar un braquicéfalo que el plano. Y el plano le va muy bien, por ejemplo, cuando tengo estrés en gatos. Hay uno delgado, porque son medidas, pues, ¿no? ¿Me vas a entender? ¿Ya? Entonces el delgadito, chiquito, es el que más utilizamos, pueden utilizar ustedes en gatos.
Ahora, ya hablé de que este equipo se utiliza para intubar, ok. Ahora vamos a hablar algo del traqueotubo. Un traqueotubo va a tener partes, doctores, ¿ya? Lo primero que tienen que saber es que todo traqueotubo siempre tiene su medida grandazo, ¿no? Acá está. Este es un 8.5. Este también te lo dice acá al final, 4.5. ¿Ya? O sea, si no lo tengo en el empaque, lo tengo aquí. ¿Ya? La medida, ¿ok? Un traqueotubo va a tener ciertas partes. Lo primero es los orificios. El del lateral se llama el ojo de Murphy, fue por un médico que lo diseñó. Y el de aquí es una entrada universal que siempre, desde que se inventó un traqueotubo para asegurar la vía aérea, ha estado ahí presente. Esta modificación sí es moderna, desde los años 40, 60, si no me equivoco, en ese rango está, que este médico humano lo inventó. Al darse cuenta de que cuando no había este orificio, si se taconeaba con mucosidad acá, le iba a complicar la respiración al paciente. Entonces dijo, ok, invento mejor otro punto de fuga, pues por si acaso. ¿Ya? Luego, lo que todos ustedes ven es este CAF de insuflación, este globito, como tal, que es bien generoso en la dispensión y sirve para sellar la tráquea. ¿Ven ahí? ¿Ya? Normalmente siempre para intubar totalmente desinsuflado. Luego, tienen ustedes una medida inferior y una medida superior. ¿Ya? Medida inferior, medida superior. Medida inferior, medida superior. ¿Vale? Estas medidas sirven justamente para bajar epiglotis, visualizar glotis, y en teoría esto debería entrar a la mitad. Como rango mínimo puede ser ahí, pero jamás ahí. ¿Ok? ¿Ya? De nuevo, rango mínimo, rango máximo. Uno puede glotis, uno puede intubar hasta ahí o ahí. Pero no hacer esto. Porque si te toca un perro, como los típicos candidatos antes del PUC, el PUC normalmente tiene un cuello muy, muy corto. Entonces, si uno se le ocurre intubar, por estructura anatómica, ¿cómo se llama la bifurcación? Donde normalmente la tráquea va hacia cada lóbulo pulmonar. Anatomía. Vamos, no me decepcionen. Si no voy a ir a hablar con el profesor de anatomía, que está haciendo mal su trabajo. La Karina. La Karina. Entonces, si yo tengo un PAP y hago esto de intubar y llego a la Karina, como es corto, lo que voy a terminar haciendo es una intubación selectiva hacia un lóbulo pulmonar. Pregunta, ¿qué va a pasar con el otro lóbulo? Por criterio, ¿qué va a pasar con el otro lóbulo? Sabemos que los pulmones, la caja torácica tiene una presión propia, ¿no? Negativa, exacto, ¿no? Entonces, si yo cierro eso, ¿qué pasa con ese pulmón? ¿Se mantiene distendido? Colapso. Colapso pulmonar. Entonces, si ese perro braquicéfalo con un SOAC, o sea, síndrome obstructivo respiratorio braquicéfalo, encima le resto el 50% de su capacidad respiratoria, ¿las mucosas van a andar bien? ¿La saturación de oxígeno va a andar bien? No, pues todo se pasa a la mitad. Ese típico bicho que lo veo todo cianótico, digo, pero mi circuito, mi tanque, mi porcentaje, mi cóctel de drogas, todo está correcto. ¿Por qué entonces tengo esa variabilidad, tengo esa complicación? Simplemente porque no hicieron caso al doctor Nielsen y les indicó que de la entrada de la tráquea, por favor, hasta ahí y no hacer más. ¿Ya? O sea, no... Sí hay algo que se llama, pero ya lo vamos a hablar para que no se mareen tanto, espacio muerto. Pero tiene su momento para conversar de eso, ¿ya? Pero por ahora solamente quiero que sepan eso. Ingrese y quede ahí. Más adelante sí van a entender que algunos anestesiólogos en humana lo que hacen es, por eso existen estas medidas, estos rangos de 1 centímetro, ¿ya? Por eso existen estos rangos, como tal, que son medidas de corte. Por eso existen estas medidas de corte, doctor, ¿ya? Gracias. Porque lo ideal es que cuando esto ingrese en un perro, en un pack, por ejemplo, te dije que ingresara ahí, ¿no? No quiero yo esto, pues, que tenga todo esto, porque todo esto es espacio muerto, que repercute en el tema de tu circuito a utilizar y un montón de cosas que ya vamos a hablar. ¿Ya? En medicina humana llega, pasa justamente el caso de insolación, se corta y se acopla, porque quiero reducir el espacio muerto. En algunos casos, en UCI, por ejemplo, eso no se hace, me comenta mi hermana. ¿Por qué quiero este espacio? Porque sea más cómodo para que eso esté para este lado.
¿ya? O así, y tengamos eso. En medicina humana, en UCI, existen los traqueotubos con anillo espiralado de metal, para que no se genere esto. ¿Me entienden? Y se obstruya la vía, ¿ya? Esos son por eso de un solo uso, doctor. Una vez que ya hablamos de esto, tienen que saber ustedes, doctores, que esto aquí se insufla. Hay un equipito, un cuadradito que venden en TM o AliExpress, que se mide en centímetros de agua, como tal, para que justamente yo no haga esto. Diga, no tome un insufle, entonces, hasta que reviente. No, porque ¿qué va a pasar con la tráquea? Más que todo con los cilios traqueales, si tienen esta compresión. ¿Se corta o no se corta la vascularización a nivel ya más microscópico, pero de esos cilios? ¿Cierto? Se pierden, pueden generar una insensibilidad a ese nivel. Ese típico perro que si esto me insufla demasiado sale después de la cirugía, viene con tos. Porque justamente es inflamado. ¿Ya? ¿Qué va a pasar en un gato si yo hago esto? ¿Los gatos tienen anillo fusionado o no como el perro? Anatomía de nuevo. Vamos, ¿sí o no? ¿Fusionado o no fusionado, doctora? No funciona. No fusionado, por eso es que es uno de los bichos que normalmente si tú insuflas demasiado y comprimes, hasta generas ruptura del anillo traqueal. Y son complicaciones que se ven en anestesia, por si acaso. Yo he resolucionado, bueno, uno que refirieron al hospital donde trabajo, donde vino con un enfisema de cuello. Tomaron una placa de control, tráquea rota. Tenían que resolucionar de manera quirúrgica. Tuve que hacer una traqueotomía más distal a la zona donde el anillo reventó, pues, y se fue enfisema. Por eso generó el enfisema, pues. Todo el aire se iba al subcutáneo de la piel, para que me entiendan, ¿ya? Por eso, mucho cuidado en gatos. En gatos usted va a tener dos escuelas. Algunos que les van a decir, no insufles el CAF o utiliza un traqueotubo sin CAF. O sea, de estos tubos hay uno que no tiene ese balón, para que me entiendan, ¿ya? Y otros te van a decir, ok, usa, insufla, pero mire. En perros, para que lo sepan y quizás lo pueden anotar, es de 20 a 30 centímetros de agua, ¿ya? Para que lo sepan. Y en gatos, de 10 a 15 centímetros de agua de presión, es lo que necesitas insuflar como máximo. Pero, doctor, yo no tengo, pues, ahora ese equipo, no es caro, es carísimo, ¿sí? El digital es carísimo. El otro LT cuesta 50 soles, así que pueden importar, ¿ya? Viene como un reloj, pues, así como es la medidora de la llanta de PCI, ¿ya? Para que me entiendan. Pero yo les voy a enseñar un tip. Normalmente lo que haces es que cargas la jeringa con aire y vas insuflando hasta que tenga un regreso. No regresa, de nuevo, insuflo, ahí me regresa, ¿no? Vamos a ver, ahí me regresa, miren. Entonces, ¿dónde le aparece? Vamos a abrir otro. Lo que les decía, llenan con mucho aire hasta que el émbolo retorne. Claro que ahorita lo he hecho pues experimental, ¿no? Pero ustedes van viendo, una vez que consigo mi retorno, ya no insuflo más. Eso me va a garantizar en teoría en un perrito, en el gato sí caballero, nomás compre su equipo, es de que esta presión que generas acá es de 20 centímetros de agua en promedio, 20 a 30 centímetros de agua. Ya, doctores, es la forma en que ustedes pueden, de alguna u otra forma, saber de que no están generando mucha compresión del anillo y matándome los cilios traqueales, porque es peligroso, ¿ya? Es la forma como se maneja. También hablamos algo de los catéteres, les dije que por favor siempre, según el calibre de la vena, es que yo voy a utilizar, no es que yo diga, la 26 porque es un perro chiquitito, tengo que utilizar el calibre 26 que es más delgadito. Porque es un perro gigante, voy a utilizar un calibre 18. No, doctor, no. Uno normalmente eso lo evalúa según el calibre de mi vena. Digamos, no sé, pues tengo mi perro, hacen hemostas y tengo una vena así. Entonces, si ese calibre me permite poner un 18, un 20, a buena hora, pues. No porque sea chiquito, porque a veces, no sé si han visto esos perros condroplásicos de pata corta, pero que tal venas tienen, ¿no? Parece la vena de un labrador. Entonces, a eso es su criterio de ustedes, ¿ya? Igual en la práctica no me vayan a decir, doctor, este calibre 26 está bien para, no sé, el perro de 20 kilos. No sé, pues quiero ver cómo es el calibre de tu vena, ¿ya? Por favor.
Tienen que tener criterio. Y lean un poquito porque en información rápida tienen ustedes de cuánto ml hora pasa por cada número de calibre. Lógico está que en un 26 creo que era 60 ml y en esto era 120 si no me equivoco en el 18. Pero hoy lo tienen la literatura para que lo lean, pues, ¿ya? Ahora sí, todos por acá para hablar parte de verde. Este de verde de aquí mide la frecuencia cardíaca, el famoso SG, o sea, ustedes van a ver el PQRS, 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 ¿ya? Y te da un número, que es la frecuencia cardíaca. La extrapola justamente de los electrodos que están conectados a tu paciente, ¿ya? Este de aquí en celeste, porque también tiene un color universal, y lo dice acá, SpO2, de saturación de oxígeno, ¿ya? Se llama pulsometría. Lo mide y también para eso hay una parte de monitorización donde vamos a hablar. Y aquí sí, ojo, pestaña y ceja, porque ahí su cerebro un poquito, si no están muy metidos, no han leído, va a volar y colapsar. Siempre pasan todos los ciclos, así que no creo que aquí sea la excepción, ¿ya? La saturación de oxígeno normalmente te va a dar un parámetro o un número, que normalmente sabemos igual como en la época del COVID, ¿no? Me ponía mi pulsoxímetro, si satura entre 96 y 99, pues tengo una buena saturación. Menos, dependiendo de, no sé, 92, puede haber una hipoxia leve, 87% de una hipoxia severa o grave, ¿ya? Tienes el PI, que es el índice de perfusión, que sirve para controlar o ver lo que es vasoconstricción o vasodilatación, pero ya hablaremos después de eso y sus rangos. Tienes también que este algoritmo, mediante la pulsometría, te mide de manera secundaria una frecuencia cardíaca. Y donde uno normalmente compara la que lo mido por los cocodrilos y la que mido por el pulsoxímetro. Deberían ir homogéneas, pues, en teoría, ¿ya? Luego de eso tenemos aquí lo que dice respiración. Es un algoritmo que mediante los cocodrilos del SG te calcula las respiraciones minutos de ese paciente. Sinceramente, si respiran espontánea, le creo a eso. Pero si ustedes están bolseando, van a bolsear, o sea, cuando les toque bolsear porque hace apnea, no es un dato eficiente, porque hay mucha variabilidad. Cada vez que tú comprimas esa bolsa no es la misma que la anterior, ¿verdad? No es una máquina que tiene un nivel de presión exacto. Algunas más, algunas menos, y eso varía. Entonces, normalmente yo no le creo mucho si es que estás ventilando tú al paciente. Luego tenemos la temperatura. Es importante, ustedes ven ahí temperatura 1, temperatura 2 y la delta de la temperatura. Temperatura 1 normalmente es aquella que va de manera esofágica. ¿Ya? Es un sensor que metes hasta el esófago para ver la temperatura interna. Y la externa la puedes pegar a la piel del paciente. La delta de temperatura nunca debe de tener una variedad de más de 1 grado centígrado, ya para que lo tengan presente. Luego tienes la famosa presión arterial no invasiva, lo que les hablaba en teoría. La primera siempre va a ser la sístole. La segunda va a ser la diástole y la que tengas en paréntesis es la presión arterial media. Como anestesiólogos, doctores, a mí me interesa la sístole y la media. Siempre voy a tener que echar mucho ojo a eso. La diástole no es que no sea importante, pero para prevenir eventos de efectos no deseados, sístole y media entre paréntesis son las que a mí me interesan. Siempre la sístole, lo ideal es que no baje de 100 y siempre la media debe estar en un rango entre 100 y 60. Si pasa de 100, me va a decir de que ese bicho puede estar hipertenso y puede estar superficializándose. Y si baja de 60, es hipotensión. Nunca ningún anestesiólogo debería desear de que esté en 60 exacto, pues, ¿no? Quizás 65, 70 es un rango óptimo como tal. Pero menos de 60, hipotensión. Si ya, no sé, vuelvo a medir a los 3 minutos. La medición se hace cada 3 minutos mínimo, no a cada rato. No cada minuto, por favor, ¿ya? Cada 3 minutos. Si ya la mido y no sé, tengo rango 55, vuelvo a 3 minutos 45, 40, oye, de una vez actuar para levantar esa presión, ya sea con fluido, ya sea con dobutamina, con epinefrina, con norepinefrina, no sé. Pero ya ahí también vamos a hablar capítulo de cómo hacer esas jugadas, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, sístole y medio son las más importantes, nunca sístole debería estar menos de 100, porque me habla de, si está menos de 100, ¿qué quiere decir? Sístole, ¿qué representa en el corazón? ¿El llenado o la eyección? Eyección. Muy bien, la eyección. Por ende, si la tengo menos de 100, ¿qué está pasando con ese corazón? ¿Está o está así? En verdad así, ¿no? ¿Qué pasa a nivel de la arteria pulmonar? ¿Va a haber o no una competencia de lo que te manda la vena pulmonar, de lo que te manda la sangre oxigenada y lo que ese corazón tenía que expulsar, pero se queda? Entonces se empieza a congestionar, ¿no? Porque esto viene y se está llenando, llega un momento que ya no llena más y empieza a haber un reflujo. Congestión pulmonar, edema, falla. ¿Me entienden? Por eso es importante.
Y la media me representa justamente la perfusión del fluido, pues. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una muy poca, o tengo una media, no sé, de 30, de 40, ¿cuáles son los órganos principales que el cuerpo, ya sea perro, gato, conejo, humano, va a priorizar ante una hipotensión? Fisiología. Uno. El otro, más importante todavía, primario. Vamos, chicos. Criterio. ¿Qué órgano necesita oxigenarse primariamente para poder mantener cerebro? Primero cerebro, luego tus dos básicos, hígado y riñón, ¿ya? Y después de eso, corazón y prioriza todo lo demás. ¿Me entienden? Entonces, si yo tengo una media menos de 60, ¿cómo está la perfusión renal? Que es una de las que más me asusta, me preocupa. Empieza a haber una muerte de nefronas, empieza a haber justamente una insuficiencia renal aguda. Y digamos ustedes, bueno, todavía no están muy metidos haciendo prácticas, pero van a darse cuenta que los cuadros de insuficiencia renal es lo que le cuesta muchísimo a los clínicos sacar adelante, ¿no? Tienen un diagnóstico reservado, miden cada 24 48 horas urea, crea, como tal, boom, bla, 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 bla. Entonces, es importante. Es por eso que aquel anestesiólogo que no tiene muy buena, o que ha hecho un mal manejo anestésico, puedes levantarlo bonito, pero si por ejemplo pasa que luego de 2 días empieza el vómito, la diarrea, el uror urémico y todo, toman valores, despegado pues tu crea, despegado tu boom. ¿Por qué? Porque hiciste una injuria renal, un daño renal por una mala perfusión de este órgano, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces por eso es importante la media, por eso es que tanto énfasis le metemos, ¿ya? Entonces creo que con eso ya termino la clase, voy a pasar lista.